Hola a todos de nuevo, mis estimados. El día de hoy vamos a dar la última parte del capítulo 13 correspondiente a lesiones por quemaduras. Ya para que puedan descansar de este capítulo, es un capítulo importante, es un capítulo largo que tiene muchas vertientes, que tiene muchos diferentes tipos de mecanismo por medio del cual se genera la quemadura y por lo tanto bastantes variantes en cuanto al tratamiento, así como también variaciones en el tratamiento de los pediátricos. Pero pues sí es importante que lo revisen a detalle porque además vienen muchas preguntas en el examen de esto y pues muchos pacientes van a requerir de una atención apropiada por parte de ustedes y que venga ánimo. Última parte. Vámonos. Lesión por frío. Las lesiones por frío son resultados de la congelación directa del tejido o la exposición crónica a temperaturas bajas ligeramente por arriba del punto de congelación. La congelación es una forma más grave de lesión por frío, causada por la formación directa de cristales de hielo en el entorno celular, con deshidratación y oclusión microvascular. Además del daño celular directo, la congelación causa isquemia tisular progresiva, que contribuye a la pérdida de tejido más tardía. La exposición directa a una temperatura baja produce la formación de cristales de hielo extra e intracelulares que causan un cambio de dirección osmótica transmembrana que desvía agua desde el interior de la célula y causa deshidratación intracelular. Este fenómeno afecta a los electrolitos y causa cambios en la conformación de proteínas y lípidos dentro de la célula. Además de sus efectos celulares directos, la temperatura baja afecta a la circulación microvascular. La congelación causa una vasoconstricción transitoria tanto de las arteriolas como de las vénulas, con oclusión y reinicio del riego sanguíneo. Se cree que este proceso se relaciona con la producción de mediadores de la lesión tisular, como las especies reactivas de oxígeno. La lesión grave lleva al edema progresivo y a la pérdida del rango de movimiento, con progreso hasta la necrosis tisular, gangrena y, en un momento dado, pérdida ística de espesor total con congelación constante. El tratamiento inicial de la lesión por congelación es el calentamiento rápido de los tejidos afectados. Es inadecuado el recalentamiento espontáneo gradual, en particular para las lesiones más profundas. Se puede lograr el recalentamiento rápido por inmersión del tejido en un contenedor grande con agua a 40 hasta 42 grados centígrados, que se debe percibir como caliente, pero no demasiado para la mano normal. Es importante la analgesia adecuada, ya que el proceso de recalentamiento puede en ocasiones ser doloroso. Después del calentamiento, la piel afectada debe limpiarse, secarse y elevarse para disminuir al mínimo el edema. Debe tenerse cuidado para evitar la ulceración por presión. Abuso infantil. Las lesiones por quemadura son la tercera causa más frecuente de muerte en los niños. Aproximadamente 20% de los abusos infantiles son resultado de quemaduras intencionales. La mayoría de los niños quemados de manera intencional tienen entre 1 a 2 años de edad. En muchas jurisdicciones se requiere que los proveedores de atención médica informen de los casos de sospecha de abuso infantil. La forma más frecuente de quemadura que se observa en el abuso infantil es la de inmersión forzada, que suele ocurrir cuando un adulto mete al niño en agua caliente, a menudo como castigo durante el entrenamiento para el uso del excusado. Las escaldaduras por inmersión suelen ser profundas por la exposición prolongada de la piel, aunque la temperatura del agua pudiese no ser tan alta como en otras formas de quemaduras. Los factores que determinan la gravedad de la lesión incluyen la edad del paciente, la temperatura del agua y la duración de la exposición. El niño puede sufrir quemaduras de profundidad parcial o espesor completo de las manos o pies con un patrón en guante o tobillera. Tales datos son en especial de sospecha cuando las quemaduras son simétricas y carecen de patrones de salpicadura. En casos de escaldadura intencional, el niño flexionará fuertemente los brazos y piernas en una posición defensiva, por temor o dolor. El patrón resultante de quemadura respeta los pliegues de flexión de la fosa popltea en las rodillas y la antecubital en los codos, así de la ingle. También se notarán líneas definidas de demarcación entre el tejido quemado y no.
que esencialmente indican una sumersión. En la figura 13 y 19 se muestran las líneas rectas del patrón de quemadura y la ausencia de marcas de salpicaduras que indican que esta quemadura es resultado de abuso. También se muestra una vista lateral y respecto a las zonas de flexión y las líneas de demarcación bien definidas entre la piel quemada y no quemada, que indican que este niño estaba en una posición defensiva muy flexionada antes de la lesión. Tal postura indica que la escaldadura no es accidental. En la figura 13-21 se muestra una escaldadura tipo tobillera del pie de un niño, que indica una lesión de quemadura por inmersión intencional compatible con abuso infantil. Las lesiones por escaldadura accidental, las quemaduras presentan profundidad variable, bordes irregulares y aquellas pequeñas alejadas de las grandes que indican salpicaduras. Quemaduras por contacto. Las quemaduras por contacto constituyen el segundo mecanismo más frecuente de lesión por quemadura en los niños, ya sea accidental o intencional. Todas las superficies corporales presentan algún grado de curvatura. Aunque ocurre una quemadura por contacto accidental, su origen hace contacto con la superficie corporal curva. El instrumento de la quemadura se refleja fuera de la superficie curva o la víctima se retira. La lesión resultante tiene un borde y una profundidad de quemadura irregulares. Cuando un niño es objeto de una quemadura por contacto intencional, el implemento usado se comprime contra su piel. La lesión resultante tiene líneas bien definidas de demarcación entre el tejido quemado y no, y una profundidad uniforme. Los objetos usuales involucrados en las quemaduras por contacto incluyen pinzas para rizado de cabello, planchas de vapor, radiadores, ollas y sartenes calientes. Quemadura por radiación. La gravedad de las quemaduras producidas por las diversas formas de radiación es producto de la cantidad de energía absorbida por el tejido objetivo. Las diversas formas de radiación incluyen a la electromagnética, los rayos X, los rayos gamma y las partículas que transfieren grados variables de energía a los tejidos. Adicionalmente, algunas formas de radiación, por ejemplo, la electromagnética, pueden atravesar los tejidos de un individuo sin ningún daño resultante. En contraste, otras formas de radiación, por ejemplo, la exposición a neutrones, se absorben por el tejido objetivo y dan como resultado una lesión significativa, que es la absorción de la radiación, la que causa daño al tejido. La capacidad de absorción de la radiación es más lesiva que la dosis real de esta. Dosis equivalentes de distintas formas de radiación causarán efectos notoriamente diferentes en un individuo. La exposición típica a la radiación ocurre en el contexto de un accidente industrial o ocupacional. Sin embargo, con la amenaza creciente del terrorismo global, la detonación de un dispositivo de dispersión de radiación, es decir, un explosivo convencional con material radioactivo agregado o un dispositivo nuclear pequeño improvisado, constituyen posibilidades, y menciona que se puede ver el capítulo de explosiones y armas de destrucción masiva para más detalles acerca de esto, que lo veríamos en otro momento. La detonación de un arma nuclear en una zona metropolitana, por otro lado, lesionaría y mataría a muchas personas por tres mecanismos: quemaduras térmicas por la lluvia de fuego inicial, destrucción supersónica por el estallido que causa traumatismos contusos y penetrantes, y la radiación. La mortalidad por una combinación de quemaduras térmicas y por radiación es mayor que cualquiera de ellas en forma aislada de igual magnitud. La combinación de quemaduras térmicas y por radiación tiene un efecto sinérgico sobre la mortalidad. Los materiales radioactivos constituyen un tipo de sustancias peligrosas y muchas de las prioridades iniciales son las mismas que para cualquier paciente expuesto: utilizar el equipo de protección personal apropiado, retirar al paciente de la fuente de contaminación, retirar las ropas contaminadas e irrigarlo con agua, y recuerde que cualquier ropa retirada debe considerarse contaminada y debe manejarse con precaución. Se hace la irrigación cuidadosamente para retirar cualquier
detrito radioactivo de partículas de las regiones contaminadas sin extender la lesión a superficies corporales no contaminadas. La irradiación debe continuar hasta que se haya disminuido al mínimo la contaminación, hasta un estado estable, según se determina por un barrido de cuerpo total con un contador Geiger. La excepción a este esquema es la de un paciente que sufrió traumatismo mayor, además de la lesión por radiación, en cuyo caso se debe retirar la ropa de inmediato, tratar la lesión traumática y estabilizarlo. Aquellos con quemaduras deben de ser objeto de reanimación con soluciones, similar a la de cualquier otro paciente con una lesión por quemadura. Aquellos radiados pueden experimentar emesis y diarrea, que requerirían un incremento de las soluciones de reanimación. Las consecuencias fisiológicas de la irradiación de todo el cuerpo constituyen el llamado síndrome de irradiación aguda, SRA, cuyos síntomas iniciales suelen aparecer horas después de la exposición. Las células del cuerpo que son las más sensibles a los efectos de la radiación son aquellas que por lo general presentan una división rápida y se encuentran en la piel, el tubo digestivo y la médula ósea. Por lo tanto, tales tejidos y órganos presentan los primeros síntomas de la SRA. En algunas cuantas horas después de la exposición significativa a la radiación, el paciente experimenta náusea, emesis, dolor abdominal tipo cólico y se requiere tratamiento intensivo con soluciones para prevenir la aparición de insuficiencia renal. En los siguientes días el paciente puede presentar diarrea sanguinolenta, isquemia intestinal y una infección avasalladora, por lo que quizás muera. La médula ósea es en extremo sensible a los efectos de la radiación y detendrá la producción de leucocitos, necesarios para la lucha contra las infecciones, y las plaquetas, que son necesarias para formar coágulos sanguíneos. Las infecciones y complicaciones hemorrágicas resultantes suelen ser fatales. Después de un suceso nuclear, puede haber disposiciones casa de provisiones intravenosas, bombas de infusión e instalaciones médicas receptoras. Si el proveedor de atención prehospitalaria no puede dar al paciente reanimación intravenosa, este debe de ser objeto de ella con soluciones por vía oral. Debe alentarse al paciente cooperador para beber una solución salina equilibrada a fin de mantener un gasto urinario elevado. Alternativamente, se puede administrar soluciones por sondas nasogástricas o nasoyeyunal. Las soluciones salinas equilibradas para su administración oral incluyen a la de Moller, que son 4 gramos de cloruro de sodio o 0.5 cucharaditas de sal y 1.5 gramos de bicarbonato de sodio, o equivalente a 0.5 cucharaditas de bicarbonato en 1 litro de agua, y también la solución de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud. La investigación en animales ha mostrado resultados alentadores con tales estrategias de reanimación ante quemaduras tan grandes como de 40% de superficie corporal total. La administración de solución salina equilibrada al tubo digestivo a razón de 20 mililitros por kilogramo aportó una reanimación equivalente al estándar con soluciones intravenosas. Quemaduras químicas. Todos los proveedores de atención prehospitalaria necesitan conocer los aspectos básicos del tratamiento de lesiones químicas. Tal vez en contextos urbanos se les llame a un incendio químico en una zona industrial, en tanto que un proveedor de atención prehospitalaria rural puede ser convocado a un accidente de productos usados en la agricultura. Se transportan toneladas de materiales peligrosos en los ámbitos urbano y rural a diario, tanto en supercarreteras como en ferrocarril. Los proveedores de atención prehospitalaria militares pueden tratar a las víctimas de quemaduras químicas causadas por armas o dispositivos incendiarios, sustancias químicas utilizadas para mantener o carburar algún equipo, o derrames químicos después del daño a instalaciones civiles. Las lesiones por sustancias químicas suelen ser producto de la exposición prolongada a la sustancia causal, en contraste con las lesiones térmicas, que suelen involucrar una exposición muy breve. La gravedad de la lesión química es determinada por 4 factores: naturaleza de la sustancia, su concentración, la duración del contacto y su mecanismo de acción. Las sustancias químicas se clasifican como ácidos y bases, orgánicos e inorgánicos.
Los ácidos son sustancias químicas con un pH entre 7, que es neutral, y 0, que es ácido fuerte. Las bases tienen un pH entre 7 y 14, que es una base fuerte. Los ácidos dañan los tejidos por un proceso llamado necrosis coagulativa. El tejido dañado se coagula y se transforma en una barrera que impide la penetración más profunda del ácido. En contraste, las quemaduras por álcalis destruyen el tejido por necrosis coagulativa. Necrosis colicuativa. La base licúa el tejido y permite que la sustancia penetre más y por lo tanto cause un daño creciente a los tejidos más profundos. Las sustancias alcalinas disuelven las proteínas de los tejidos y forman proteínas alcalinas que son solubles y permiten una reacción adicional más profunda en los tejidos afectados. Las soluciones orgánicas disolverán las membranas líquidas de las paredes celulares y causarán ruptura en su arquitectura, y por este mecanismo producen daño predominantemente. Las soluciones inorgánicas, por el contrario, se mantienen fuera de la célula. En la figura 1322 se muestran los agentes químicos que se consideran y se clasifican como ácidos, neutros y básicos, dependiendo de la cantidad de iones de hidrógeno o hidroxilo que contengan. Muchos artículos caseros son ácidos o bases y requieren cuidado en su manipulación. Ahí, por ejemplo, se ve como neutro el bicarbonato de sodio y más en dirección a lo ácido el café negro. Por debajo de esto se encuentra el jugo de toronja, el vinagre y una batería ácida. En dirección al álcali o básico se encuentra la leche de magnesia, después el amoníaco, más arriba el cloro, la lejía y el limpiador de drenaje con lejía. Todos estos son álcalis y producirán un daño más profundo que un ácido. Tratamiento prehospitalario. La prioridad máxima en el cuidado de un paciente expuesto a sustancias químicas es su seguridad personal y la del escenario. Como en cualquier urgencia, el proveedor de atención prehospitalaria siempre debe protegerse primero. Si hay alguna posibilidad de exposición a una sustancia química, garantice la seguridad del escenario y determine si se requiere algún traje especial o equipo de respiración o si es necesario contar con personal con entrenamiento especial. Evite la contaminación del equipo y los vehículos de urgencia. Un vehículo contaminado crea un riesgo de exposición para todos los que se atraviesen en su camino. Inténtese obtener la identificación del producto químico tan pronto como sea posible. Retírese toda la ropa del paciente, ya que podría estar contaminada con el producto químico en forma líquida o polvo. Es necesario desechar la ropa contaminada con cuidado. Si hay alguna sustancia particulada sobre la piel, debe cepillarse para retirarla. A continuación, lávese al paciente con cantidades copiosas de agua. El lavado diluirá la concentración del agente nocivo y cualquier reactivo restante. La clave del lavado es usar grandes cantidades de agua. Un error común es enjuagar con 1 o 2 litros al paciente y después detener el procedimiento. Una vez que el agua empieza a acumularse sobre el piso, cuando se lava con solo pequeñas cantidades de líquidos, el producto lesivo se disemina en la superficie corporal del paciente y no se elimina. El no proveer un retiro y drenaje adecuados de líquido de lavado puede causar lesiones en regiones antes no expuestas ni lesionadas del cuerpo del paciente, ya que el material contaminado se acumula debajo. Una forma simple de proveer su escurrimiento en un contexto prehospitalario es colocar al paciente sobre una férula espinal larga y después inclinarlo con apuntándolo o apuntalamiento u otros medios para elevar la cabeza. En el extremo inferior de la férula espinal disponga una gran bolsa de plástico para basura a fin de capturar el escurrimiento de material contaminado. Los agentes neutralizantes para quemaduras químicas por lo general se evitan. En el proceso de neutralización, dichos productos a menudo presentan una reacción exotérmica
Por lo tanto, un proveedor de atención prehospitalaria bien intencionado puede crear una quemadura térmica además de la química. La mayoría de las soluciones de descontaminación disponibles en el comercio se fabrica con el propósito de actuar sobre el equipo y no en las personas. Quemaduras químicas oculares. Pueden presentarse lesiones oculares causadas por la exposición a álcalis. Una pequeña exposición del ojo puede causar una lesión que ponga en riesgo la visión. Los ojos deben de irrigarse de inmediato con grandes cantidades de solución de irrigación y, de ser posible, se hace la descontaminación ocular con irrigación continua mediante una lente de Morgan, que se ve en la imagen 1323. Si no se dispone de ella, puede lograr la irrigación continua manualmente con un equipo de venoclisis sosteniendo con la mano, si se afectaron ambos ojos, una cánula nasal colocada en el puente de la nariz y acoplada a un equipo de venoclisis y una bolsa de solución intravenoso. La aplicación de un anestésico local oftálmico como la proparacaína puede simplificar la atención del paciente por el proveedor de atención prehospitalaria. En la figura 1323 se muestran los ojos que sufrieron una lesión química y que requieren irrigación rápida con cantidades copiosas de solución salina. Como mencionamos, se puede colocar una lente de Morgan en el ojo para hacerle una irrigación apropiada. En la figura A se muestra una quemadura química de los ojos. En la figura B se muestra un lente de Morgan, que de hecho no he visto en México, al menos no en atención prehospitalaria pública. Y en la figura 3, la inserción de lentes de Morgan para irrigar los ojos del paciente. Exposiciones químicas específicas. El cemento es un álcali que puede retenerse en la ropa o en los zapatos de los individuos. Cuando el polvo reacciona con el sudor de la víctima y produce tanto calor como sequedad excesiva, le seca la piel. Exposición que por lo general se presenta con una quemadura a horas o un día después del contacto con el cemento. El tratamiento inicial incluye cepillar el cemento en polvo para retirarlo y acto seguido hacer una irrigación copiosa. Los combustibles como la gasolina y el queroseno pueden no causar quemaduras por contacto después de una exposición prolongada. Son hidrocarburos orgánicos que pueden disolver membranas celulares, lo que produce necrosis cutánea. La descontaminación del paciente cubierto por combustible se logra por irrigación con grandes volúmenes de agua. La exposición por contacto con gasolina puede causar una lesión tisular de todo el espesor. Una exposición de suficiente duración o gravedad puede producir toxicidad sistémica. Quizás ocurran complicaciones cardiovasculares, renales, pulmonares, neurológicas, hepáticas graves después de su absorción a través de las heridas cutáneas. En caso de sospecha de toxicidad sistémica, quizás se justifique el debridamiento quirúrgico rápido, si hay preocupación por la absorción del proceso de sustancias tóxicas desde la herida. El ácido fluorhídrico es una sustancia peligrosa ampliamente usada en los contextos domésticos, industriales y militares. Se encuentra principalmente en la fabricación de refrigerantes, pero también en la de herbicidas, productos farmacéuticos, gasolina de elevado octano, aluminio, plásticos, componentes eléctricos y luces fluorescentes. Además, se utiliza para grabar con agua a presión vidrio, metales y se encuentra en los removedores de herrumbre y los limpiadores de ruedas de automóvil. El peligro real de esta sustancia química es el ion fluoruro, que produce alteraciones intensas de los electrolitos, en especial del calcio y del magnesio. El ion fluoruro quela los iones positivamente cargados, como el calcio y el magnesio, con producción de un eflujo del calcio intracelular y la muerte celular resultante. El ion fluoruro se mantiene activo hasta que se neutraliza por completo y puede penetrar eficazmente hasta el hueso.
Incluso pequeñas cantidades de ácido fluorhídrico pueden llevar a una hipocalemia, que es la cifra baja de calcio en suero, intensa y potencialmente letal. Sin tratamiento, el ácido fluorhídrico produce licuefacción de los tejidos y lixvia el calcio de los huesos del paciente. El tratamiento inicial de la exposición por ácido fluorhídrico es por irrigación con agua, seguida por aplicación de gel de gluconato de calcio en el departamento de urgencias. Los pacientes con quemaduras por ácido fluorhídrico deben transportarse con rapidez a un centro de quemados para su tratamiento adicional. Las lesiones por fósforo a menudo se presentan en contextos militares. El fósforo blanco es un agente incendiario poderoso que se usa en la producción de municiones. Se enciende violentamente cuando es expuesto al aire, con producción de flamas brillantes y humo denso, que continuará adherido hasta que se haya consumido todo o se prive de oxígeno. Cuando entra en contacto con la piel, el fósforo blanco produce quemaduras químicas y térmicas profundas. El tratamiento inicial es retirar el fósforo del acceso al oxígeno. Es necesario retirar toda la ropa con rapidez, puesto que puede contener algunas partículas de fósforo retenidas que quizás presenten ignición. Manténgase las zonas afectadas inmersas en agua o cubiertas con compresas empapadas en solución salina y rehumedézcase la ropa durante el transporte. Si la ropa se seca, cualquier partícula de fósforo retenido presentará ignición otra vez o pudiese alcanzarla y quemar al paciente. Las soluciones de hipoclorito se usan a menudo para producir blanqueadores caseros y limpiadores industriales. Se trata de soluciones alcalinas fuertes y usualmente disponibles al 4 y 6% y no suelen ser letales, a menos que se expongan a grandes superficies en el cuerpo. Las mostazas de azufre y nitrógeno son compuestos que se clasifican como vesicantes o productos de ampollas. Se han utilizado como armas químicas y se reconocen como amenazas en el terrorismo químico. Pues se incendian y producen ampollas en la piel con la exposición, de la que son irritantes y también de pulmones y ojos. Después de la exposición, los pacientes se quejan de una sensación de ardor en la faringe y los ojos. La afección cutánea se presenta varias horas después del enrojecimiento, seguido por la formación de ampollas en las zonas expuestas o contaminadas. Después de una exposición intensa, las víctimas desarrollan necrosis de espesor total e insuficiencia respiratoria. El principal tratamiento en el campo es la descontaminación para prevenir que ocurra una contaminación cruzada inadvertida. En la atención de víctimas de la exposición a vesicantes, los proveedores de atención prehospitalaria deben usar guantes, bata y equipos de ventilación apropiadas. En el capítulo Manejo de la escena se cubre ese tópico con detalle. Los pacientes deben descontaminarse e irrigarse con agua o solución salina. Otras sustancias usadas para descontaminar a las víctimas por personal especialmente entrenado incluyen solución de hipoclorito diluida y tierra de Fuller, disponible en este comercio y que actúa como absorbente. Se requiere tratamiento especializado adicional cuando el paciente arriba a un centro de atención de quemados. El gas lacrimógeno y sustancias químicas similares se conocen como sustancias para control de disturbios, que de manera rápida y breve incapacita los expuestos al causarle irritación de la piel, las membranas mucosas, los pulmones y los ojos. El grado de lesión se determina por la magnitud de la exposición del agente. La persistencia de la irritación suele durar de 30 a 60 minutos. El tratamiento consta de retirar a los expuestos a la sustancia de la fuente de exposición, quitarles la ropa contaminada e irrigar sus ojos y su piel. Resumen. Todas las quemaduras son graves independientemente de su tamaño. Las quemaduras que potencialmente ponen en riesgo la vida incluyen las térmicas grandes, las eléctricas y las químicas.
A diferencia de los traumatismos mecánicos, por ejemplo, herida penetrante, el cuerpo cuenta con pocos o ningún mecanismo adaptativo para sobrevivir ante una lesión por quemadura. Las lesiones por quemaduras no se limitan a la piel, se trata de lesiones sistémicas de magnitud sin paralelo. Los pacientes con lesión mayor por quemadura experimentan disfunción de los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo, renal e inmunitario. El fracaso de la provisión de reanimación apropiada con soluciones llevará al shock refractario, la disfunción de órganos múltiples e incluso la profundización de las quemaduras. La participación del proveedor de atención prehospitalaria es, por lo tanto, crucial para hacer óptima la supervivencia después de una lesión a quemadura. Si bien complicadas y peligrosas, las quemaduras rara vez son rápidamente fatales, un paciente con inhalación grave de humo y grandes quemaduras térmicas puede permanecer vivo durante varias horas hasta la muerte. Aquellos con quemaduras también posiblemente presenten otros traumatismos mecánicos. Las quemaduras impresionantes pueden dirigir la atención del proveedor de atención prehospitalaria lejos de otras lesiones que potencialmente ponen en riesgo la vida. El realizar las evaluaciones primaria y secundaria disminuirá la posibilidad de pasar por alto estas lesiones, por ejemplo, neumotórax, taponamiento cardíaco y rotura esplénica. Se requiere vigilancia constante para evitar convertirse en víctima. A menudo la sustancia que produjo la lesión conllevará el riesgo de hacer lo mismo con los proveedores de atención prehospitalaria. Incluso las pequeñas quemaduras en zonas de función pronunciada, por ejemplo manos, cara, articulaciones y perine, pueden causar alteraciones a largo plazo por la formación de escaras. El conocer los criterios de transporte a centros de quemados ayudará a asegurar que todos los pacientes puedan alcanzar la máxima recuperación funcional después de una lesión por quemadura. La principal causa de muerte en los pacientes con quemaduras en exposición es de complicaciones por la inhalación de humo, asfixia, lesión térmica y lesión pulmonar diferida inducidas por sustancias tóxicas. A menudo no presentan síntomas de insuficiencia respiratoria durante 24 horas, 48 horas o más. Incluso sin quemaduras en la piel, las víctimas de inhalación de humo deben transportarse a centros de atención de quemados. Las víctimas por una lesión de quemaduras por materiales peligrosos como sustancias químicas y radioactivas deben de ser objeto de descontaminación para evitar la diseminación inadvertida del material a los proveedores de atención prehospitalaria y cuidados sanitarios. Recapitulación del escenario. Se le llama por un incendio de una estructura residencial. Cuando arriba a su unidad observa que una casa de 2 pisos está envuelta por completo en fuego y escapa humo negro denso del techo y las ventanas. Se le dirige a una víctima que está siendo atendida por respondientes de emergencias médicas, quienes le mencionan que regresó a la construcción ardiendo en un intento por rescatar a su perro y los bomberos lo extrajeron inconsciente. El paciente es un hombre que parece de la cuarta década de la vida, con la mayoría de sus ropas quemadas. Presenta una quemadura notoria en la cara y el cuero cabelludo chamuscado, el cabello chamuscado. Está consciente y respira espontáneamente, pero con ronquidos. Los respondientes de emergencias médicas le administraron oxígeno a flujo alto con una mascarilla de no reinhalación. A la exploración física, su vía aérea se encuentra permeable, con asistencia manual, tracción mandibular, ventila fácilmente. Las mangas de su camisa también se quemaron y sus brazos presentan quemaduras circunferenciales, pero su pulso radial es fácilmente palpable. La frecuencia cardíaca es de 118 latidos por minuto, presión arterial de 148/94 y la frecuencia ventilatoria de 22 por minuto. La saturación de oxígeno es de 92%. A la exploración física se determina que el paciente se quemó toda la cabeza y presenta ampollas en la cara anterior del tórax y abdomen, junto con quemaduras de espesor completo de ambos brazos y manos completas. ¿Cuál es la extensión de las quemaduras de este paciente? ¿Cuáles son los pasos iniciales para su tratamiento? ¿Y cómo detecta el proveedor de atención prehospitalaria una lesión por inhalación? Solución del escenario. El paciente sufrió quemaduras críticas, dado que se le encontró colapsado en
edificio en llamas con quemaduras en la cara y dificultad respiratoria, debe de preocupar que haya inhalado una gran cantidad de humo. Evalúese y reevalúese en cuanto al edema de las vías respiratorias y una lesión por inhalación. Es necesario que la permeabilidad de la vía aérea se convierta en una prioridad. Sin embargo, el paciente actualmente maneja su propia vía aérea. Tener en mente que a menudo la mejor persona para tratar una vía aérea es el paciente. Se necesita sopesar el tiempo requerido para su transporte con las dificultades de manejo de un paciente con vía aérea edmatizada. Si el transporte se prolongara o retrasara, asegure la vía aérea realizando una intubación endotraqueal. El paciente claramente necesita oxígeno al 100%. Dada la exposición al humo y preocupaciones respecto a las sustancias asfixiantes, si se desintubar al paciente, téngase cuidado de asegurar el tubo endotraqueal. El monitor del monóxido de carbono portátil colocado al paciente señala una concentración de carboxihemoglobina de un 16%, que ya se está tratando puesto que se encontraba con oxígeno al 100%. Se consulta el protocolo local en cuanto al tratamiento de inhalación de humo con potencial de intoxicación por cianuro. Ambas extremidades superiores presentan quemaduras profundas de espesor completo. No se puede identificar ninguna vena para establecer venoclisis. Ninguna de las piernas se quemó y no hay datos de que tenga ninguna fractura, así que se inserta un catéter intraóseo en la tibia izquierda y se inicia administración de rectato de Ringer. El paciente está quemado en toda la cabeza, ambas extremidades superiores y la cara anterior del tronco. Cada extremidad superior corresponde a casi 9% de la superficie corporal total, la cara anterior del tronco al 18% y la cabeza aproximadamente al 9%. Por lo tanto, se calcula que se quemó aproximadamente en un 45% de la superficie corporal total. El paciente pesa 80 kilos aproximadamente. Calcúlese sus necesidades de líquidos utilizando la fórmula de Parlan como sigue. Un 45% de superficie corporal total quemada por 80 kilos por 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal total quemada, dando un total de 14.400 mililitros a administrar en las primeras 24 horas. De estos, la mitad del volumen se debe de administrar en las primeras 8 horas que siguen al principio de inicio de la lesión, por lo que en este lapso la velocidad de administración por hora será de 4.400 mililitros entre 2, dando 7.200 administrar en las primeras 8 horas, por lo que se divide 7.200 mililitros entre 8, dando un total de 900 mililitros por hora en las primeras 8 horas. Aquí acaba el capítulo, pero bueno, para las siguientes 16, obviamente 7.200 es restante, entre 16 para calcular la velocidad de infusión de los líquidos. Y bueno, eso sería todo, espero que les haya servido mucho. Les comento que, pues, como les decía, más bien, este es un tema muy importante que tiene muchas vertientes, se necesitan más manuales y más estudio para que lo dominen por completo, pero vaya que confío en que ustedes van a seguir, pues, capacitándose, actualizándose en cuanto a este tipo de temas que son un poco más relevantes incluso que el resto para darle la mejor atención a los pacientes. Regálenme un like, suscríbanse si no lo han hecho. Los veo después, cuídense mucho y hasta luego.